Doctora María Barbán, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias. Buenas noches a ustedes desvelados. Bueno, no todos son desvelados porque luego se transmite, se retransmite. Oye, resultados electorales de esta pasada elección, del domingo, verdaderamente sorprendentes. Ni el propio Anaya, presidente del PAN, se los esperaba. No, sin lugar a dudas, decíamos antes de empezar, el domingo el propio Anaya fue muy cauteloso. Creo que era el que más había ganado y curiosamente el que fue más cauteloso. No se atrevió a decir de qué tamaño era su triunfo, simplemente repitió casi toda la noche, inclusive en el programa de las 11 de la noche, repitió, nunca al PAN le había ido tan bien, nunca había ganado más de 3 Lo cual gobernaturas. es un hecho, fueron 7. Fueron 7. Es la única vez, también es la única vez que se juntan tantas, pero eso no le quita lo histórico. Es decir, si hubieran sido 3, uno dice, bueno, nunca había habido tantas, pero 7 era impensable, nunca había gobernado 11 estados simultáneamente. Eso es un dato importante, ¿no? Porque finalmente cuando el PAN pierde la presidencia de la República frente al PRD, frente al PRI, perdón, en 2012, en 2000, todos estos años, todos estos 12 años de alternancia panista, pues los gobernadores priistas fueron el gran respaldo del Partido Revolución Institucional, ¿no es cierto? Así es. Yo creo que hay una cosa que los partidos no han aprendido a medir y lo tiene que medir también el PAN y si se emborracha con este triunfo le va a ir mal. Y es, los electores son mucho más sofisticados de lo que se cree. El clientelismo tiene sus límites. La compra de voto, no digo que no se haya dado, digo que no fue tan eficiente como el PRI hubiera deseado. Y el elector ya aprendió a correr a los partidos que están en el poder. Ahora, Y si uno... corre de cualquier partido. Exactamente. En Oaxaca y en Sinaloa corrieron a la alianza PAN-PRD. Uno diría, las alianzas PAN-PRD están destinadas al fracaso. Las 3 alianzas que se dieron ganaron. En Quintana Roo, en Veracruz y en Durango. ¿Qué es lo que hay una disposición a decir? Con mi voto puedo sacar a un mal gobierno. Ahora, eso de las alianzas es importante, como tú lo mencionas, y además en este caso tienen estas 2 alianzas, bueno, 2 de las 3, un ingrediente adicional, ¿no? Que en ambos casos se postula un expriista disidente que tiene reconocimiento y apoyo dentro de la ¿En población. las 3? No, bueno, porque Yunes, digamos, había salido del PRI desde 2006, Pero Aispuro salió hace como 8 años, ¿eh? Ya había sido candidato a gobernador por el PAN, ya había perdido. Y bueno, Carlos García Joaquín, sale 15 días antes, ¿no? O sea, sí tenemos los 3 diferentes escenarios, pues. Ahora, esto de las alianzas, fue una apuesta de Anaya y de Basabe. Y de Basabe. La corriente izquierda también. Y es una apuesta que gana Anaya, es obvio. Es una apuesta que gana Anaya y además con gran elegancia y generosidad, porque ganando la Anaya se ha dedicado esta semana a decir, Basabe fue el que se le ocurrió, nos llevó a este proceso y fue un proceso que valió la pena. Es decir, hasta ahorita creo que Anaya ha sido con el PRD, hay una relación mutua de generosidad entre ellos que les resultó sin lugar a dudas, pues. Ahora, el otro dato que me parece muy relevante, lo podrás señalar mejor, es hubo de parte del PRI una suerte de complacencia. Es decir, ellos pensaban que finalmente, por las mismas encuestas, que no les iba a ir tan mal, e incluso se veían hacia el 2018 con un estado de ánimo malhumorado, como se decía, pero pues no era finalmente tan relevante porque el partido, la maquinaria, podría justamente llevar a las victorias en la mayoría de los estados y eventualmente en 2018 sin mayor problema. Esto zarandea radicalmente al PRI. Fue una paliza. Fíjate que yo creo que hay 2 cosas que no ha medido el PRI y que ahora tendrá que medirla. Una, el enojo de la sociedad con los fenómenos de corrupción. Finalmente, sí hay ahí un problema. Hay un problema no solo en los gobiernos profundamente corruptos, y la otra, la resistencia que mostraron en el periodo legislativo para reformar las leyes en el Sistema Nacional Anticorrupción y el rechazo que mostraron a la ley de
3 de 3, primera iniciativa ciudadana con 600,000 firmas de atraso, de respaldo, creo sin lugar a dudas que se les está cobrando. Ahora, Sí. ahí en el caso de la corrupción, y tú ya lo has dicho por ahí, no fue nada más el PRI, fueron el conjunto de los partidos los que estuvieron en contra de aprobar la ley anticorrupción. Sí, pero muy hábilmente la factura se la pasaron al PRI. Había resistencia en todos los partidos y había gente a favor en todos los partidos. Un poco pasa como con el fenómeno de la reelección. Si tú hablabas con reeleccionistas, podías encontrar reeleccionistas en el PAN, en el PRI, en el PRD, pero la fuerza antirreeleccionista siempre había ganado. Aquí yo creo que sucede lo mismo, pero muy hábilmente en términos mediáticos, desde el principio se le endosó la factura al PRI cuando ni siquiera era a lo mejor el más opuesto. Digo, esto parece relevante porque, como tú dices, si efectivamente el PAN no se pone las pilas y reconoce esto, porque el PAN tampoco está exento de culpas y ahí están los moches y están muchas El historias. propio Anaya dice, si ahora gobernamos bien, ¿qué está diciendo? Antes lo hemos hecho de regular a mal. Y luego en esta colecta o recolecta que se hace de expriistas y toda esta campaña que hubo, por ejemplo, en Veracruz, bueno, pues dejó muy mal parado, como quiera que sea, al gobernador ahora electo, Yunes, ¿no? Es decir, toda esta situación que se mostró sobre sus bienes o su posible enriquecimiento ilícito deja muchas sospechas, no sé si absolutamente demostradas, pero bueno, el fenómeno de la corrupción está por todas partes. Sin lugar a dudas. Y por eso te digo, yo creo que alternancia es el nombre del juego. Ayer lo escribía María Amparo Casar y decía, por el otro partido, aunque sea bandido. Creo que los electores sí ya aprendieron a decir, te vas porque hiciste mal las cosas. Te vuelvo a dar el beneficio de la duda. Hay partidos que están regresando. El PRI está regresando a Oaxaca y Sinaloa. El PAN está regresando a Chihuahua. El PAN está regresando a Aguascalientes cuando tiene un exgobernador prácticamente en la cárcel. Pero el votante creo que es mucho más libre y mucho más sofisticado de que lo que los partidos y los Pero vamos a encuestadores ese están punto. leyendo. Y el punto ahí es que en este esquema se suponía, o muchos suponíamos, yo fui de ellos que suponían, que, y supongo todavía de alguna manera, que el personaje más ajeno, cuando menos en la visión pública que se tiene de él, es López Obrador, ¿no? Se ha mantenido como el puro, el que está frente a la mafia en el poder, frente a todos los corruptos. Y paradójicamente le fue muy bien al PAN. No le fue mal a López Obrador, le fue bien, Le pero fue no bien. tan bien como al PAN. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué el electorado oscila entre el PRI y el PAN en estos casos? O sea, es efectivamente por el otro partido, aunque sea bandido, pero ¿por qué no entonces por esta tercera opción, que sería, entre comillas, al menos desde el punto de vista de cierto sector de la opinión pública, pues bueno, el que no hemos probado, ¿no? Mira, te diría yo porque la figura de López Obrador jala muchos adeptos, le fue muy bien, o sea, está en su segundo año electoral y si tú sumas los votos de lo que sacó en toda la República, está en tercera fuerza y con 14%, ¿eh? Muy bien, No, yo estoy de no, acuerdo. no, no, Pero el gran no ganador es el menos. PAN de esta elección, no es López Obrador. Pero, por ejemplo, fíjate en Oaxaca. En Oaxaca, el PRD se pelea, inclusive impugnan la elección y Morena y el PRD se pelean, es decir, ahí tienes una triple división de la izquierda. Si tú y el PT aparte. El PT yo no sé si es de izquierda, pero el PT es el Bueno, PT. se nos come el tiempo. Y antes de entrar al tercer tema que me interesa, la Ciudad de México. Creo que la apuesta por hacer una constitución fue desangelada. No había claridad de para qué necesitamos una constitución y en qué nos beneficia más tener una constitución que un estatuto. Es que no era una cuestión nada más de discurso, es un hecho que eso no tiene ningún beneficio real. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Segunda cuestión, el diseño de la Asamblea no es democrático y la gente se lo cobró. O sea, no solo no necesitamos constitución, encima de 100 personas que van a corregir el borrador que mande Mancera, porque no lo van a hacer, de 100 personas, así está el diseño, Sí. 40 están decididas. El PRI tiene el segundo número de asambleístas cuando Por este fue la mecanismo. cuarta fuerza en la elección
con una bajísima participación. Pero ese es el error de Mancera, fue lo que él pactó Claro, a costa claro. de sacar como quiera, que fue como a cualquier costo su proyecto, ¿no? Claro, y además es una constitución que no se va a someter a refrendo popular. Vaya, hasta Pinochet sometió a refrendo popular la constitución. Correlato antes de entrar al último tema. El PRD no se hundió en la Ciudad de México, perdió frente a Morena, pero perdió por menos de 100,000 votos. Y bueno, en esta victoria en 3 estados en alianza con el PAN, que bueno, digo, no lo salva ni lo exime, no ganó ningún estado, pero tampoco se hundió, no se resquebrajó. Es cierto. Yo creo que, como bien dices, a Morena le fue bien, al PRD no le fue mal, y habrá que ver un poco cuál es su estrategia hacia el 18. Creo que la antesala al 18, que va a ser bien interesante por razones obvias, va a ser el Estado de México, porque ahí sí Por es un razones muy Estado obvias. tripartita, por razones muy obvias. El presidente es del Estado de México, no necesariamente están unidos los priistas en el Estado de México. Vamos a ver quién busca la gobernatura, si Luis Videgaray Iba a decir algo, pero mejor me callo. o el gobernador Erubiel va a tratar de poner a quien sea, y qué tanto daño le va a hacer Morena en esta lógica en el Estado de México. Quedan 2 minutos, María, menos ya, 1 minuto 45 segundos. El último tema. Anaya sale muy fortalecido. Se enfila claramente con un candidato potencial del PAN. Y el otro que sale también muy fortalecido es Andrés Manuel López Obrador. Ese es el panorama hacia 18. Sin lugar a dudas. Anaya sale muy fortalecido, demuestra su capacidad de operación política para haber unificado a un PAN que hace 6 meses era un desastre. Su gran reto va a ser en el proceso de selección del candidato presidencial, incluido él mismo, si va a mantener esta unidad del PAN o no. Y Andrés Manuel, sin lugar a dudas, sale fortalecido frente al 18. Creo que difícilmente algún partido se podrá aliar a Morena porque al propio López Obrador no le gustan las alianzas, pero la fragmentación del poder, que la vimos desde 2015 y se confirma ahora, te puede permitir ganar la elección con mucho menos porcentaje en términos relativos. Sí, aunque yo tengo una visión ahí diferente y se nos come el tiempo y la puntualizo para escuchar tu comentario, es todas las elecciones presidenciales de 2000 se han polarizado finalmente entre 2. Y yo no veo por qué en 2018 no vaya a suceder esto. Es decir, ciertamente habrá una polarización, digo, una diversificación del voto, pero va a tender hacia una polarización, yo creo. Tienes razón, porque otra vez el elector es bien sofisticado. Nosotros hacemos nuestra segunda vuelta en la primera. La diferencia que hay entre los votos que saca un partido en la presidencial y en senadores y en diputados es dramática, en todos los casos, 2000, 2006 y 2012. Con eso cerramos. María, muchas gracias. Gracias a ti. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.